Y gente, un saludo a todos, espero que se encuentren muy bien, bienvenidos a un nuevo video de la DC. Hoy traemos un video un poco diferente, un poco más relajado, un poco más tranquilo, menos riguroso, con menos edición, además que también toma un poco menos de tiempo en su elaboración. Y es precisamente porque vamos a tocar unos temas o un tema específico que es precisamente la pregunta de por qué hablar de poder, ¿no? Sin embargo, antes quiero ofrecerles a ustedes una disculpa por no haber podido subir contenido la semana pasada y que en el transcurso de esta semana, que se supone que iba a subir 3 videos, pues no he subido hasta el momento ninguno, este sería el primero. Pero quiero que sepan que el motivo de esta demora es principalmente porque queremos darles a ustedes siempre el mejor contenido, que sea un contenido muy riguroso, un contenido que sea bien interesante y muy bien elaborado para ustedes, que se logre entender, se logre ejemplificar y bueno, además también porque pensaba hacer 3 videos muy cortos acerca del poder, sin embargo me di cuenta que esto tal vez no haría justicia, o bueno, sí, no haría justicia a lo que realmente representa el fenómeno del poder y que hacer solo 3 videos de 8 minutos no sería suficiente, así que originalmente eran 3, ahora no sé cuántos podrán ser, probablemente sean 6 videos hablando de esto, probablemente menos, no lo sé, pero sí les aseguro que serán videos mucho más cortos, mucho más dinámicos. Y nada, chicos, aquí dejamos entonces este paréntesis de las disculpas y vamos con el tema que nos importa, que es la pregunta de por qué hablar de poder. Y es que antes de adentrarnos a las profundidades del concepto, de lo que representa el poder, antes de entrar a entender, analizar y comprender todas las dinámicas de poder, debemos antes ponernos en cuestión esto precisamente, que es la pregunta central de este video, que es ¿por qué es importante hablar de poder? ¿Por qué deberíamos comprender el fenómeno del poder hoy, precisamente en esta época donde el poder está teniendo ciertos comportamientos un tanto particulares? Y es que precisamente se me hace muy interesante hacer esta pregunta para que ustedes también entiendan un poco la importancia que tiene este tema en la actualidad. Entonces, antes de adentrarnos en el concepto de lo que representa el poder, de lo que significa su espacio, su lógica, su ética, sus inicios, antes de tocar cada uno de esos temas, antes de adentrarnos en entender y comprender todas las dinámicas de poder en las que nos vemos envueltos sin siquiera darnos cuenta, debemos preguntarnos entonces, ¿por qué? ¿Por qué hablar de poder hoy? ¿Por qué hablar de poder en una época en la que la incertidumbre es la reina? Principalmente a partir del año 2020 han venido una serie de acontecimientos algo raros, algo peculiares, particulares. Y precisamente estos acontecimientos son manifestaciones del poder. Manifestaciones del poder que son muy variadas, muy diversas, dependiendo del lado de donde provengan. Entonces, tenemos así al poder como un fenómeno cotidiano, un fenómeno diario tan obvio, presente en todas partes, desde nuestros actos, nuestros hábitos, nuestra rutina. No hay un acto ni el más minúsculo que no haga parte de alguna dinámica de poder. Como el caso del último pronunciamiento del director de la OMS, que decía que tal vez no habría cura para la pandemia y que simplemente deberíamos aprender a convivir con esto. Entonces es como si quisieran decir que nos debemos acostumbrar al uso del tapaboca, nos debemos acostumbrar al encierro, nos debemos acostumbrar a pedir por domicilio.
Lo que quieren generar en realidad es que generemos el hábito o creemos el hábito de estar encerrados en casa, para que después, en unos años, nosotros ni siquiera por voluntad propia queramos salir de nuestras casas, porque nos vamos a habituar a esto, al encierro, al mundo digital, apartándonos cada vez más de la realidad, del mundo real. Y fíjense ustedes cómo el poder y entender el poder nos va a ayudar a comprender toda esta entramada red de acontecimientos sociopolíticos y económicos que nos están golpeando hoy, incluso sociales, biológicos. Y bueno, es que son demasiadas cosas las que han venido pasando últimamente, entonces nos ayudará a entender todas esas relaciones que se mueven detrás de cada uno de esos acontecimientos. Y nos va a empezar a generar preguntas, y son preguntas importantes, preguntas como ¿quiénes están detrás de todo esto? ¿Qué objetivos tienen? ¿Por qué hacen este tipo de cosas? Ese tipo de cosas es importante preguntárselas, preguntarse finalmente quién está detrás de todo esto. Cuando uno empieza a investigar acerca de estos temas, después de que entiende esas relaciones, entiende los propósitos que tiene el poder, los propósitos que tiene el poder, va a entender el propósito que tienen aquellos artífices de esos acontecimientos. Y es que, fíjense ustedes que si uno se pone a indagar los principales financiadores de estas agencias o organizaciones más bien transnacionales, como la ONU, la OMS, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, están financiados por los hombres más ricos del planeta. Y es como ese mismo 1% que tiene el control de absolutamente todos los recursos, los que tienen el control de los bancos, de las industrias, de la extracción de recursos, de absolutamente cada una de las cosas que conforman nuestra sociedad hoy, las controlan esos hombres. Y fíjense ustedes que las consecuencias de todas sus decisiones a través de las corporaciones y demás instituciones son nefastas. Y es allí donde nosotros debemos entrar a abordar esos temas, los temas realmente importantes, los temas que se mueven tal vez detrás del telón, entender las relaciones que existen detrás del telón. Es lo más importante de aprender a entender cómo funciona el poder. También me gustaría acotar algo, y es que no debemos olvidar el acto de los alemanes al salir a marchar a las calles después de este anuncio de la OMS que ya les he mencionado. La gente está cansada de estar encerrada porque también sabe que al tener un anuncio como estos, que realmente es un poco contradictorio, teniendo en cuenta que Rusia ya va a sacar una vacuna, e incluso creo que ya va a distribuir algunos fármacos, la gente finalmente se da cuenta de que hay un interés oculto, y usualmente los únicos intereses que tienen estos hombres millonarios y ultrapoderosos es tener un poder absoluto, que no tenga a nadie en contra, que nadie se oponga. Y es precisamente por eso que es importante hoy hablar del poder. Así que les doy la bienvenida oficial a la Semana del Poder. Aquí la estamos inaugurando apenas en nuestro canal de YouTube. La inauguramos en Twitter desde el lunes con una pequeña encuesta. Y bueno, pues estaremos subiendo la primera parte de la lógica del poder el día de mañana, y probablemente, no, lo más seguro es que pasado mañana estemos publicando la segunda parte de la lógica del poder. Así que eso sería todo por el día de hoy. Que tengan un excelente resto de vida. Hasta pronto.